Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarte esta hermosa mañana. Es una bendición que podamos seguir conectados y viéndonos por este medio y llevar para ti un mensaje de la palabra de Dios, que está basada esta mañana en el Salmo 59, verso 16. ¿Sí? ¿Quieres buscarlo ahí en tu Biblia? Salmo 59 en el verso 16. Y dice así la palabra de Dios, dice: pero yo cantaré tu poder, al alba aclamaré tu amor, porque tú eres mi refugio, mi fortaleza en la angustia. Y lo que me llamó mucho la atención de este versículo, bueno, vamos a irlo desglosando, pero me llamó mucho la atención esta frase, este concepto que dice: al alba aclamaré tu amor. Y mis amados, esta es la razón por la que hoy nos encontramos aquí. Esta frase impactó mi corazón durante esta semana y quise compartirla contigo junto con todo el contexto, con todo el concepto que tiene este Salmo 59, 16. Y quise hacerlo precisamente desde esta experiencia, desde este hermoso amanecer que hoy Dios nos está regalando. Espero que lo disfrutes, al igual como yo lo estoy disfrutando. Dice la palabra del Señor: pero yo cantaré de tu poder. El salmista David escribe estas palabras y de alguna manera todos reconocemos el don tan hermoso que Dios le dio al rey David, que es el don de cantar. De hecho, la Biblia lo reconoce como el dulce cantor de Israel. Y en ese concepto, David, una de sus actividades principales que brotan del corazón, le brotan de toda su alma, es cantarle al Señor. Y cuando dice estas palabras, déjame decirte que seguramente has leído un poco de la historia en el contexto en que se desarrolló la vida de David. La vida de David sus tiempos fueron tiempos de guerra, continua, rodeado de enemigos todo el tiempo. Entre ellos los edomitas, los moabitas, los amonitas, los filisteos y el mismísimo Amalek, aquel terrible enemigo de Israel que estando débiles los persiguió hasta causarles destrozos. Y ese mismo Amalek fue el que Dios dijo que deberían de destruirlo totalmente, aniquilar todas sus propiedades, todos sus ganados, sus mujeres, sus niños, todo absolutamente, que no quedara rastro de Amalek sobre la tierra. Es uno de los peores enemigos. Algún día vamos a hablar sobre lo que representa Amalek. Pero el mundo de David fue un mundo que de alguna manera fue caracterizado por constantes guerras. Los edomitas, los moabitas, los filisteos eran pueblos sanguinarios y construyeron ejércitos poderosos que su única intención era conquistar a los débiles, conquistar territorios, imponerles su cultura, imponerles su idolatría. Y en ese contexto vive nuestro autor de este texto esta mañana, el rey David, en ese contexto de guerra. Y déjame decirte, David tuvo acceso a las formas de pensar, tuvo acceso a la filosofía, a la cultura de estos pueblos. David veía cómo estos pueblos adoraban ídolos y la forma de pensar tan lejana de la palabra de Dios. Y en medio de esto, David, una vez que los conquistó y que de alguna manera Dios le dio paz en todo su territorio, él puede de alguna manera expresar esta escritura y puede hacer brotar de su corazón estos cánticos al Señor. De hecho, en la paz y en la guerra y en todo tiempo, David siempre mantuvo una actitud de alabanza y de adoración y de cantos al Señor. Y esta escritura empieza diciendo: yo cantaré tu poder. David experimentó el poder de Dios a través del canto. David experimentó el poder de Dios a través de la alabanza.
he reconocido el tabernáculo que Él levantó para el Señor. Ya en otras ocasiones lo he mencionado, cómo es que David instituyó cantores, grupos de alabanza, y Él mismo, no solamente que Él los puso ya, sino que Él mismo se convirtió en un adorador, profundo adorador, y experimentó el poder de Dios a través del canto, especialmente de uno particular que Él llamó el Cántico Nuevo. Ese canto que nace de lo profundo del corazón, ese canto espontáneo que nace de lo profundo del alma, elevándose para el Señor, rindiéndose, adorando y diciéndole: Señor, aquí estoy, rendido solamente para ti y reconociendo tu señorío por sobre todas las cosas. Ese canto nuevo y ese canto que experimentó David trajo la presencia de Dios a su vida y el poder de Dios a su vida. Es una hermosa experiencia y seguramente tú lo has experimentado. Y en la iglesia cantamos no solamente por cantar estas hermosas alabanzas previas que hemos cantado. No se trata solamente por llenar un tiempo en el culto para entretenerte o para hacer algo. No, no se trata de eso. Se trata de cantarle al Señor como lo hizo David, para experimentar su poder. Mientras yo le canto, mientras yo le alabo, mientras brotan de mis labios y de mi corazón alabanzas para el Señor, reconocimientos y destacando su señorío por sobre todas las cosas, entonces es que experimentamos el poder de Dios. Y también Él viene cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le cantamos y nos rendimos delante de Él. También Él viene a nuestra vida para llenarnos en ese cántico nuevo que viene y hasta profético es, y hasta profecía sale, y hasta poder de Dios, hasta sanidades, hasta revelaciones salen de ese cántico nuevo. Y David, en medio de todo ese contexto en que vivió, dijo: yo no sé ustedes qué vayan a hacer, pero yo cantaré al Señor y cantaré de su poder. Y es algo parecido a lo que dijo Josué también. Las decisiones sabias que los líderes en la Biblia tomaron hasta el día de hoy perduran y son un ejemplo y son una inspiración para que tú y yo hoy en este mundo que nos toca vivir tomemos sabias decisiones y tomemos las mejores decisiones. Yo y mi casa serviremos al Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos de adversidad, son tiempos de lucha. Pero también son tiempos para tomar decisiones correctas, decisiones sabias, decisiones basadas en la palabra de Dios, decisiones basadas en la presencia de Dios, que perduren y que de alguna manera se conviertan en inspiración para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si ustedes quieren adorar ídolos, si ustedes quieren adoptar otras filosofías, si ustedes quieren adoptar otras ideologías, si ustedes quieren adoptar otra cultura, ustedes pueden y son libres de hacerlo. Pero yo y mi casa adoptaremos las verdades, adoptaremos los principios de Dios, adoptaremos cantarle al Señor y cantarle de su poder. Abraham también fue un líder que tuvo que tomar decisiones en su mundo rodeado también por una inmensa idolatría, por una cultura que de alguna manera rechazaba el concepto de un solo Dios. Había muchísimos dioses en el tiempo de Abraham. Y Abraham introdujo un concepto bíblico que hasta el día de hoy perdura. Y si hay una de las aportaciones más valiosas que la Biblia ha traído a este mundo, una de las aportaciones que la Biblia ha traído a la humanidad, es la fe y la confianza en un solo Dios. Un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que ama, un Dios que está atento a las necesidades del hombre. Cuando el mundo estaba sumergido en tinieblas, Abraham surgió como un pregonero de paz y la creencia de un solo Dios, de poner la fe en un solo Dios vivo y verdadero. Son tiempos de decisiones. David cantó al Señor, decidió: yo no sé lo que ustedes quieran. Una versión dice: en cuanto a mí. O sea, yo decido. En cuanto a mí, yo le cantaré al Señor. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Abraham dijo:
yo serviré al Señor. Si este mundo quieren, de alguna manera los habitantes de este mundo quieren ir en pos de ídolos, en pos de filosofías, en pos de ideologías, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo caminaré en pos del Señor. Pablo también atravesó momentos muy difíciles. Atravesó momentos de persecución, atravesó momentos difíciles. De hecho, muchos de su equipo lo abandonó y lo dejó y se fue. Muchos se convirtieron al mundo, otra vez se regresaron al mundo y lo abandonaron. Pero él, en medio de todo eso, en medio de la persecución y en medio del abandono de su equipo, él dijo, una cosa hago, olvido lo que está atrás, olvido lo que me han engañado, lo que me han traicionado, lo que me han mentido, olvido todo eso y me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amados, es momento de que tú y yo tomemos decisiones que trasciendan, como la hizo David. Por eso hoy seguimos cantando sus salmos, por eso hoy seguimos teniendo esperanza. Mientras cantamos, las cosas cambian. Mientras adoramos al Señor, sentimos su presencia. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo, porque de alguna manera ahí está nuestra vida. Eso es nuestra vida y eso es lo que hoy necesitamos. Luego sigue diciendo, dice, al alba aclamaré tu amor. Esto que estamos viendo aquí a mis espaldas, este nacer de un nuevo día, este amanecer es un símbolo de una nueva oportunidad. Y saben una cosa, ¿por qué el salmista relaciona un amanecer con el amor de Dios? ¿Qué tiene que ver el alba con el amor de Dios? Y déjame decirte algo muy, muy bonito. Dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Siempre, siempre. Este amanecer es constante hasta que un día esto deje de ser. Pero seguirá constante, saliendo todos los días, todos los días, todos los días. Habrá un nuevo amanecer hasta que Dios lo determine. Y además, este amanecer es incondicional. Sale para los íntegros de corazón, sale para los malvados de corazón. Sale para todos, para los justos, para los injustos. Sale para los que aman a Dios y para los que no aman a Dios. Así es este amanecer. Y la razón por la que David relaciona el amor de Dios con el amanecer es que el amor de Dios también es así, es constante, no cambia, no cambia, no cambia. El amor de Dios no cambia, ni porque tú hagas pecados o te portes mal, el amor no cambia por eso. El amor de Dios sigue estando accesible y abierto sus brazos para todo aquel que quiera. Si tú lo rechazas, si tú no quieres seguir en sus caminos, como quiera eso, el amor de Dios no cambiará. Seguirá siendo el amor de Dios inagotable. Además, el amor de Dios es incondicional. No te condiciona. Como estés tú en tu corazón, como estés tú en tu vida, como estés tú caminando, Él así nos recibe con los brazos abiertos. No te pone condiciones. No te dice, ve y arréglate primero, porque yo no me junto con los pecadores. No, Él te limpia ahí para que podamos tener acceso al lugar donde está su presencia. Él nos limpia, nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos, no podemos quitarnos nuestros pecados por nosotros mismos. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos acceder a esa presencia y a ese amor de Dios. Déjame decirte, ¿recuerdas este proverbio que dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta esas 7 veces? Ahora, no dice que el justo no cae, no dice que el justo no se equivoca, no dice que el justo es perfecto en todo lo que hace. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el justo puede equivocarse y caer.
El justo puede equivocarse y pecar. El justo puede de alguna manera errar el camino, errar en el blanco. Pero lo que caracteriza a un justo es que se levanta, se levanta, se levanta. Entonces, el amor de Dios, en el amor de Dios hay un espacio para caer. En el amor de Dios hay un espacio para errar. Ahora, no me malinterpretes, no estoy diciendo que hay una licencia para pecar, no estoy diciendo que hay una licencia y Dios permite que falles, no. Pero lo que estoy diciendo es que si tú caes, si tú fallas, si tú hierras en el blanco, entonces hay una oportunidad para que el amor de Dios se manifieste en tu vida y entonces puedas venir a una restauración, venir a una reconciliación. El amanecer, el alba, el mensaje del alba es: ayer ya pasó, ayer quedó atrás, el ayer quedó atrás, tus equivocaciones quedaron atrás. Hoy es un nuevo amanecer y hoy estamos ante un nuevo amanecer, una nueva esperanza. Hay una nueva oportunidad para que tú y yo hoy podamos convertirnos en mejores personas. Abracemos al Señor, abracemos su palabra y decidamos seguir caminando día a día, cueste lo que cueste, delante del Señor, andando en su palabra. Ayer no lo pudiste hacer, ya pasó. Y no podemos regresar el tiempo. No podemos autocondenarnos, no podemos autodescalificarnos. No, sino que hoy Dios hace salir su sol para ti que no fallaste o para ti que fallaste. Para uno y para otro. La bondad, el amor de Dios y el sol de Dios que nos dice: aquí estoy, esto es un nuevo día, esta es una nueva oportunidad. Empecemos juntos una vez más. Regresando al rey David, el rey David en este momento, como rey David, como guerrero, él podía hacer muchas cosas, era capaz de hacer muchas cosas. Fue un excelente gobernante, fue un excelente rey, fue un excelente guerrero. Dios le dio habilidades, talentos y condujo al pueblo de Israel a las batallas y las ganó y trajo paz al pueblo de Dios. Había muchas cosas que este David podía hacer. También había otras cosas que no podía hacer y no se pudo dominar en aquella tentación con Betsabé. Hay cosas que uno puede hacer y le salen muy bien. Y hay otras cosas que uno no puede hacer y le salen muy mal. Pero sea una cosa o sea la otra, David determinó que lo que sí podía hacer era amar a Dios. Y eso es lo que hoy tú y yo sí podemos hacer. Sí podemos amar a Dios. Sí podemos amar a un Dios que hace salir su sol para ti. Sí podemos amar y amar a Dios, a ese Dios que hace llover sobre ti bendición. Sí podemos amar a ese Dios que mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario y darnos paz y perdonar nuestros pecados. Sí podemos amar a un Dios que nos da esperanza, que nos da vida, que nos da libertad, que nos da sentido para seguir viviendo. Claro que sí podemos amar a ese gran Dios que está en la palabra de Dios, que está en las páginas de la Biblia, reflejado, que está en la creación, reflejado ahí. Lo podemos amar. Tal vez hay algunas cosas que no podemos hacer y le fallamos, pero lo que sí podemos y somos capaces de hacer es amarle con toda nuestra alma, amarle con todo nuestro corazón y amarle con todas nuestras fuerzas. Que esa sea la característica de esta generación que Dios está levantando en medio de nosotros. Bueno, seguimos diciendo, sigue diciendo la Escritura, dice: pero yo cantaré tu poder, yo alabaré, aclamaré al alba tu amor. Y luego dice:
porque tú eres mi refugio, mi fortaleza en la angustia. Y déjame detenerme un poquito en esto cuando dice, tú eres mi refugio. Y para hablarte de refugio, yo quisiera compartirte algo que tiene que ver con el contexto, en el contexto de una de las fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios estableció diversas fiestas y que tenían sentido y propósito, que tenían una enseñanza para el pueblo de Israel y para nosotros en este día. Una de esas fiestas era la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta muy particular, duraba 7 días la celebración y era interesante porque esa celebración se tenía que hacer bajo una cabaña muy rústica que cada familia debería de construir. Entonces tenían que salir de su comodidad, de su casa donde normalmente estaban, y tenían que construir una cabaña escasamente con madera y palmas, de tal manera que esa cabaña tenía una particularidad: no tenía techo, básicamente tenía unas pocas ramas arriba como techo, pero lo interesante es que el techo, de alguna manera tú te dormías y estabas al ras del cielo prácticamente, y podías ver las estrellas y podías ver la luna preciosa mientras estabas dormido. Entonces estabas abierto hacia arriba. Los muros de esa cabaña pues estaban escasamente también construidos con algunas maderas y con algunas ramas. Entonces realmente también estaban prácticamente abiertos, eran muros que estaban prácticamente abiertos. Así que abiertos hacia arriba, abiertos hacia los lados. Y eso era de alguna manera una lección que Dios quería darles a su pueblo en esa celebración. Ahora, déjame extraer algunas lecciones de esa celebración. El pueblo tenía que habitar en esas cabañas hechas por ellos mismos. 7 días. Así que, pues obviamente no había luz, no había internet, no había televisión, no había nada, todo rústico estaba ahí. ¿Cuál es la lección de esas cabañas? ¿Cuál es la lección que Dios quiere para el pueblo en esa fiesta? Y por lo menos hay 3 lecciones que quisiera compartirte. La primera de ellas es que al vivir rústicamente había personas muy ricas, evidentemente, había personas muy ricas. Y al vivir 7 días en estas cabañas rústicas, les hacía reflexionar. Dios quería que reflexionaran sobre su riqueza, que no pusieran su esperanza y no pusieran su corazón en las riquezas. Podían vivir de una manera sencilla, podían vivir de una manera básica. Había otros elementos más importantes que las riquezas. Y el vivir 7 días en esa cabaña les ayudaba a reflexionar en eso, en que no dependían de sus riquezas y no pusieran su corazón en las riquezas. Pero también había gente pobre, y lo mismo, también tenía que construir su cabaña. Ahora, los pobres, ¿qué reflexionaban? Los pobres reflexionaban que a pesar de que no tenían los recursos que tal vez ellos quisieran, de alguna manera eran sostenidos por Dios. Y durante esos 7 días tenían que reflexionar en eso. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido. No tenemos las riquezas que quisiéramos, pero tenemos pan, tenemos abrigo, tenemos techo y tenemos una hermosa familia. Así que había contentamiento de los 2 lados. Y prácticamente en esa celebración el pueblo de Israel todos estaban iguales. Los ricos viviendo en las mismas cabañas que los pobres, no había diferencia. Y aquí viene algo muy interesante, porque en esas cabañas donde debían de habitar, evidentemente se juntaba el padre, la madre, los hijos, y pasaban un gran tiempo importante del día escudriñando la palabra de Dios. Esa era parte de la actividad de la celebración, que juntos escudriñaran la palabra de Dios, aprendieran y se conectaran con el Dios de los cielos. Por eso estaba abierto esa cabaña, no tenía techo, que les daba el sentido de conectarse con Dios.
Y de alguna manera, al reunirse las familias, se conectaban entre ellas y se conectaban con Dios. Ahora, lo que Dios quería decirles a las familias es que su refugio es su familia. Ese refugio que de alguna manera te protege de la adversidad, que te protege de las influencias de este mundo, que te protege de las filosofías, que te protege de las ideologías que hay en este mundo. El refugio en donde tú vas a encontrar la seguridad, la paz, la verdad, la libertad, el florecimiento de tu vida, será en el seno de tu familia. Y en esa cabaña durante 7 días había una conexión entre padres e hijos y con la palabra del Señor. Bueno, nosotros ya llevamos más de 6 meses conectados así. No son las cabañas, pero estamos conectados con nuestra familia y nuestra familia se ha convertido en un refugio para nosotros. Un refugio en donde podemos ventilar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros fracasos, nuestros temores. Nuestra familia es el refugio que Dios diseñó para que estuviéramos seguros, firmes ante la adversidad y ante los enemigos externos. Bueno, además de la familia, también tiene mucho que ver que Dios integró todas las familias. Imagínate todas las familias, todo el territorio de Israel lleno de esas cabañitas. Además de tu refugio pequeño que es tu familia, Dios le hizo ver al pueblo de Israel que eran también ellos una gran comunidad. Una gran comunidad y un gran refugio entre ellos para ayudarse mutuamente, para servirse, para protegerse, para confiar el uno al otro. Y este es nuestro deseo, que de alguna manera Verbo Centro se convierta en tu refugio. En ese refugio donde tú puedes recibir paz, esperanza, donde puedes recibir la presencia de Dios, donde puedes recibir una palabra que edifique tu alma, donde puedes recibir el calor y el amor de cada uno de nuestros hermanos. Por eso David dijo, tú eres mi refugio. Porque David encontró en su familia y David encontró en su comunidad, David encontró en el pueblo de Dios un refugio para la adversidad y un refugio para que no se perdiera en su alma. De hecho, cuando él pecó en el pecado que hizo con Betsabé, precisamente Dios le envió un profeta para ayudarlo a corregirse. Y qué lindo vivir en ese refugio donde te protegen. Si te has equivocado, Dios mandará un profeta, Dios mandará un pastor, Dios mandará un hermano, Dios mandará a un joven, Dios mandará a alguien para que te guarde, para que te proteja de no caer, de no desviarte. Ese es nuestro refugio. Que seamos esa familia unida, que seamos esa familia en lo pequeño y en la iglesia, en la congregación, en Verbo Centro. Amén. Bueno, quiero terminar con esto porque la última expresión del salmista es, eres mi fortaleza en la angustia. Eres mi fortaleza en la angustia. Ahora, déjame decirte algo. David está hablando aquí de angustia. Él, sin lugar a dudas, la experimentó. Experimentó angustia, experimentó cuando de alguna manera venían sus enemigos y venían contra él. Pues claro que experimentas angustia, claro que experimentas inseguridad, temor. Lo experimentamos, somos humanos, lo experimentamos. Bueno, dice la Biblia que de alguna manera él dice que encontró en Dios la fortaleza. Cuando viene la angustia, cuando viene el temor, cuando viene la inseguridad, cuando viene la incertidumbre, tú tienes 2 opciones. O te vuelves negativo, una persona negativa, o de alguna manera te vuelves, te deprimes, te entristeces, o lo abandonas todo, o de alguna manera surges con fuerza ante esa adversidad. David escogió lo segundo. David escogió fortalecerse. Ahora, amados, no nos equivoquemos. David tomó esa responsabilidad, David tomó esa decisión, David tomó ese camino y dijo, yo me voy a fortalecer en Dios. Ahora, estamos hablando
de que si sientes temor, si sientes angustia, si sientes inseguridad, si sientes incertidumbre, de alguna manera, todos tenemos que salir, de alguna manera tenemos que ver cómo salimos de esto, mis hermanos. Y debemos de fortalecernos en el Señor. Por ejemplo, Moisés salió de Egipto, dice la palabra del Señor, y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, cuando él salió de Egipto, la verdad, no salió algo bonito, algo lindo, algo precioso, ¡ay, qué lindo! No, la verdad enfrentó situaciones adversas, difíciles, sumamente difíciles. Ahora, ¿qué hizo? No dijo, ¿para qué salí? Ahí ya estaba mejor y mira cómo me va hoy. No, sino que de alguna manera, en medio de esa adversidad, buscó la manera de fortalecerse. Y dice que la Biblia que salió como viendo al invisible, se mantuvo como viendo al invisible. ¿Okay? Ahora, Pablo y Silas están sirviendo al Señor, están predicando la palabra del Señor aquí y allá, y de repente los acusan falsamente, los meten a la cárcel, y ahí están en la cárcel, con cepos, con grillos, atados en la misma cárcel. ¿Qué hacen? ¿Para qué nos metimos aquí? Ya te dije que no predicáramos así, que nos estábamos exponiendo mucho. No. Y así que estaban ahí encadenados y empezaron a cantar. Y empezaron a alabar al Señor. Y empezaron a conectarse con su Dios. Y empezaron a exaltarle, a bendecirle. Y a decir cuán grande es, cuán maravilloso es. Y adorar al Señor, adorar al Señor, adorar al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Se fortalecieron ahí. Y de repente vino un terremoto y aquello se derrumbó y salieron libres. Pudieron haber entristecido, pudieron haberse deprimido. Mira, ahora estamos en la cárcel, ya, ¿qué va a pasar de nosotros? No sé. Pero tomaron la decisión de fortalecerse en el Señor. Los discípulos finalmente. Los discípulos salieron a predicar. Se les vino una persecución tremenda. ¿Qué hicieron? Los azotaron, los golpearon, los amenazaron. ¿Y qué hicieron? Se fortalecieron en el Señor. Estaban orando, de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Estaban orando, de repente el lugar tembló. Estaban adorando, estaban buscando, estaban compartiendo juntos cómo te ha ido, cómo te has sentido, tú cómo vas, cómo te estás bien. Sí, yo estoy bien. Pues ánimo, vamos a buscar a Dios, vamos a seguir en este camino y vamos a seguir pregonando la palabra del Señor. Y ahí van, y se fortalecieron. Amado, tenemos que encontrar la manera de fortalecernos en el Señor. Es con oración, es con cánticos, es con lectura bíblica, es con ayuno, es con ¿qué es? Pero tenemos que fortalecernos en el Señor en medio de la prueba. Bien, termino con esto. Tenemos tiempos asombrosos delante de nosotros. Maravillosos, diría yo, porque nos dan la oportunidad de elegir. Yo cantaré al Señor, dijo David, y que sea esta nuestra decisión, cantar de su poder, conectarnos con nuestro canto, cantarle el cántico nuevo al Señor y experimentar la profecía, experimentar la revelación, experimentar su presencia en nuestras vidas. Amado, ¿te equivocaste ayer? ¿Pecaste ayer? ¿Fallaste ayer en lo que tenías que hacer? Ya pasó. Mira, hoy es un nuevo día. Así que ríndete al Señor, búscale y ábrete al amor de Dios, que es constante, que es incondicional, y experimenta su perdón, experimenta su oportunidad de levantarte y de este día iniciar una nueva forma para vivir. Tenemos el mejor refugio. Él es nuestro refugio. Tenemos el mejor refugio, nuestra familia que nos rodea. Tus padres, tus hijos, somos un refugio en micro que Dios diseñó para que ahí pudiéramos de alguna manera sanar nuestras heridas,
compartir nuestros temores, compartir nuestros sueños. Tenemos un refugio, esta hermosa congregación que está hoy conectada aquí, pero que pronto volverá a reunirse y se entonarán los cantos de alabanza, los cantos de júbilo, los cantos de alegría y las danzas de alegría al Señor. Pero mientras tanto, estamos aquí conectados, tú y yo, nuestras familias, hacemos una conexión, un enlace para hacer un refugio, convertirnos en un refugio donde nos protegemos y nos cuidamos. Finalmente, nuestro trabajo en este tiempo es fortalecernos en el Señor y buscarle con todo nuestro corazón. Buscarle, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Amados, te dejo con esta hermosa vista. Que Dios te bendiga y haga de ti ese guerrero, ese hombre, esa mujer, ese joven que inspire a las generaciones venideras. Te dejo con la idea de que Dios haga de nosotros una congregación que en medio de la adversidad y que en medio de tantas filosofías y de tantas ideologías que hoy están brotando, Dios nos haga una luz que alumbre su palabra y que traiga esperanza, libertad y consuelo a un mundo que tanto lo necesita. Que Dios te bendiga. Déjalo.